Sabes, hoy quiero contarte una historia realmente fascinante. Uno de los libros favoritos para mí que tengo en el Antiguo Testamento es el libro de Daniel. ¿Sabes por qué me fascina el libro de Daniel? Porque desde el primer capítulo veo a un Dios al control de la historia. El libro de Daniel es un libro profético. Allí encontramos en el capítulo 2 más de 2500 años de historia. Cualquiera que quiera negar la autenticidad de la Biblia tiene que leer Daniel capítulo 2 y se va a dar cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La historia de Daniel es fascinante. Con solo 17 años él tuvo que dejar Jerusalén e ir como esclavo para Babilonia, en una ciudad pagana e idólatra, y aun cuando no entendía todo lo que estaba sucediendo con su vida, él continuó siendo fiel a Dios. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que tomó en su corazón la determinación de no contaminarse con nada que le obligasen a separarse de su Dios. Esa decisión hizo que pueda él experimentar grandes milagros. Daniel capítulo 2 me muestra un Dios que conoce el futuro porque Él es omnisciente. Daniel capítulo 3 me muestra un Dios salvador. Daniel capítulo 4 me muestra un Dios conquistador y soberano. Daniel capítulo 3 también me muestra un Dios libertador, un Dios que acompaña a sus hijos, no importa la dura crisis que pueda pasar. Pero Daniel capítulo 4 realmente es fascinante, porque en este capítulo yo veo una cosa realmente maravillosa, y es que Dios no conoce un caso perdido. Tú ya conociste a varias personas que dijiste, esa persona no tiene remedio, esa persona no tiene salvación, esa persona está perdida. No, para Dios no existe caso perdido, a menos que el ser humano rechace siempre su gracia. Pero si es que hay la intención, el deseo, si el ser humano le permite a Dios trabajar, Dios es capaz de hacer grandes obras y grandes milagros. Y Él fue capaz de poder transformar un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de idolatría, un corazón perdido en la oscuridad. Un día ese corazón se iluminó con la gloria de Dios, porque Dios no conoce un caso perdido y Él trabaja por todos sus hijos porque los ama. Y el amor de Dios es inmedible, es infinito, es inefable, no hay palabras para poder describirlo. Y me emociona hablar acerca del amor de Dios porque Él no se cansa de amar y Él no se cansa de llamar. Mientras haya gracia en el cielo, y mientras el Espíritu Santo siga trabajando aquí en la tierra a favor del ser humano, mientras los brazos de Jesús continúen abiertos, mientras el Evangelio continúe siendo predicado, Dios nunca se cansará de llamar. El problema es que a veces el ser humano aprende a jugar con la voz de Dios. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando juegas con la voz de Dios, cuando desprecias o rechazas la voz de Dios, cada vez tu mente se va cerrando. Eso es lo que llamamos endurecimiento de corazón. Eso es lo que llamamos perder la sensibilidad. Y a veces el ser humano llega a una línea sin retorno, no porque Dios no lo ama, no porque Dios ya no le da más una oportunidad, sino porque el ser humano se hizo sordo. El ser humano rechazó tantas oportunidades que Dios le dio. Mas hoy te voy a contar la historia de un hombre en el cual Dios trabajó 35 años para poder salvarlo. Imagínate, 35 años. Daniel cuando llegó a Babilonia más o menos tenía 17 años. Ahora más o menos el profeta Daniel tiene 53 años. Y durante todo ese tiempo Daniel fue un testimonio vivo de quién es Dios. Nabucodonosor, que era el rey más poderoso del imperio Babilonia, uno de los mayores imperios que tuvo la historia, ese rey tuvo el conocimiento de Dios gracias a Daniel. Y Dios cumplió su propósito a través de la vida de Daniel para poder mostrar el amor de Dios. Dios te quiere usar a ti en el lugar donde tú estás, porque tú eres un Daniel para un Nabucodonosor que está en la casa, que está en el trabajo, que está en la universidad, que está en todo lugar. Dios nos llama para que con nuestra vida podamos testificar. La gente no lee la Biblia, la gente lee cristianos,
Somos cartas abiertas y el mundo tiene que ver en nosotros el poder de Dios. 35 años demoró un hombre en rendirse a Dios y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? El capítulo 4 del libro de Daniel. Tú sabes que de los 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, el capítulo 4 no fue escrito por Daniel. ¿Sabes quién escribe este capítulo? Lo escribe el rey Nabucodonosor. ¿Y por qué tiene que escribir un rey un capítulo de la Biblia? Lo que pasa es que el capítulo 4 es la historia de la conversión de Nabucodonosor. Y él da testimonio de cómo Dios trabajó en su vida. Él da testimonio de la lucha que él tuvo con Dios. Y durante 35 años, él rechazó a Dios. Parecía que se arrepentía un momento, pero luego volvía a su idolatría. Y aquí el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor cuenta cómo Dios es tan paciente, pero también cómo Dios puede usar circunstancias duras en la vida para que el ser humano pueda despertar. Y comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es increíble cuando yo veo a Nabucodonosor hablando de paz. ¿Sabes por qué? Porque Nabucodonosor era el rey más cruel, el rey más sanguinario, el rey más insensible, el rey más temible. ¿En qué momento un rey tan temido por todo el pueblo puede hablar de paz? Y esto me hace recordar mucho a otro hombre duro que vivió muchos años después. Un hombre que perseguía a los cristianos, un hombre muy inteligente llamado Saulo. Este hombre también era duro, era cruel, y él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios al perseguir cristianos sin darse cuenta que estaba persiguiendo a Jesucristo mismo. Pero un día él cambia y el encuentro que tiene con Dios le transforma de perseguidor a predicador, porque ese es el encuentro que tú necesitas en la vida. Tú no necesitas un cambio superficial, tú necesitas un cambio real, y ese cambio real acontece cuando te encuentras con Cristo y le permites que Cristo pueda obrar en ti. ¿Y qué cosa es lo que ocurrió con Saulo? Saulo empieza a escribir cartas, y cuando yo voy a Gálatas capítulo 1 versículo 3, Efesios capítulo 1 versículo 2, una de las palabras favoritas de Pablo en todos sus saludos es paz. ¿Y por qué te estoy mencionando eso? Porque aquí Nabucodonosor está usando esa palabra, paz o sea multiplicada. ¿Cómo es posible que un rey tan malo ahora sea un rey pacificador? Hay una sola razón: Cristo hace la diferencia en la vida. Cuando hay paz en tu vida, tú puedes ofrecer o tú puedes desear también esa paz para los demás. Pero cuando tú estás con una tormenta en el corazón, es posible que estés atormentando la vida de los demás. ¿Ya te diste cuenta que hay gente insoportable? ¿Ya te diste cuenta que hay gente con la cual uno no puede convivir porque tiene un corazón atormentado? Sin embargo, cuando Cristo entra a la vida, limpia toda la suciedad que hay en el corazón. ¿Y qué cosa es lo que sucede? Coloca paz en la vida. Aquí Nabucodonosor dice: paz sea para todos ustedes. Pablo en sus cartas también escribiría: la paz sea para todos ustedes. Y sabes una cosa, me llama la atención que el regalo que Dios da a las personas que tienen un encuentro con Cristo es paz. Por eso es que la paz no se puede comprar en una farmacia. La paz no se puede comprar con dinero. La paz no se puede comprar con fama. La paz no se puede comprar con nada en esta vida, porque la paz es un regalo de Dios para aquellos que le aman. Y tú hoy puedes tener paz, y cuando tienes un corazón en paz no importa la tormenta afuera, pero cuando tienes un corazón atormentado no importa la tranquilidad que hay fuera. ¿Ya te diste cuenta que nuestra mayor necesidad en la vida es de tener paz en el corazón? Pero ¿en qué momento él llegó a tener esa paz verdadera? Cuando Nabucodonosor se sometió a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso?
Desde que venimos a este mundo, venimos dando la espalda a Dios. Venimos siendo enemigos de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, pensando que nosotros tenemos la razón, queriendo hacer lo que a nosotros nos place. Y cuando damos la espalda a Dios, creamos heridas en la vida. Y cuando nos alejamos de Dios, creemos que las cosas están bien, pero nuestras decisiones equivocadas nos llevan a hundirnos y a tener cada vez un corazón más atormentado. Gracias a Dios que Él no desiste. Gracias a Dios que Él siempre va a nuestro encuentro. Gracias a Dios que Él usa medios para poder salvarnos. Pero 35 años demoró Nabucodonosor para que pueda entender ese amor, para que pueda tener paz en el corazón. Por eso el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3, dice que paz es un regalo que tienen aquellos que aman a Dios. Mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3. Es un texto, uno de mis textos favoritos. Allí el texto dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo 4 es una invitación para ti, Julio, Rodrigo, Roberto. Te dice: confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. ¿Quieres paz? ¿Quieres un cambio de vida? Necesitas aceptar la gracia de Cristo. Necesitas que Él pueda limpiar tu corazón y Él pueda darte la transformación que tanto necesitas. Me encanta la manera como inicia esta carta, o inicia narrando su historia Nabucodonosor, diciendo: la paz os sea multiplicada. Paz es el regalo que Dios da a aquellos que le temen, a aquellos que le aman. Es tener la seguridad de que uno no va solo en la vida, de que Dios siempre está a nuestro lado. Y bueno, allí él comienza a narrar la historia de su conversión. El versículo 2 dice así: conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Comienza el verso 4 diciendo: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio, y de pronto vi un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé que vinieran delante de mí los sabios de Babilonia para que demostrase la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Yo les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, dice él, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Yo le conté delante de él mi sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay un espíritu de los dioses santos, ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Parecía que yo estaba en mi cama, parecía ver que de en medio de la tierra subía un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol, se hacía fuerte, su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde los confines de la tierra, su follaje era hermoso, su fruto era abundante. Versículo 13 dice: vi las visiones mientras estaba en mi cama, que un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derribad ese árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje, dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias. Sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón sea cambiado y les sea dado corazón de bestia y pasen por él 7 tiempos. ¡Wow! ¡Qué sueño asustador!, ¿verdad? ¿Alguna vez tú tuviste un sueño que realmente te perturbó? Pero él está contando apenas lo que ocurrió antes de su conversión. Y una de las cosas que me fascina es cómo él lo cuenta, porque él lo vivió. Y allí dice: en los días de mi grande prosperidad, cuando yo lo tenía todo, es decir, tenía posición, riqueza, seguridad, había algo que le faltaba, que era lo más importante. Él no tenía a Dios.
Aparentemente todo le iba bien en la vida, pero estaba lejos de Dios. ¿Qué cosa sucede allí? Él tiene un sueño. Y para que puedan interpretar su sueño, él tiene allí en la corte magos, adivinos. Solo que aquí él comete el mismo error, porque en el capítulo 2 vemos que él también tuvo un sueño. Y en ese sueño vio que ningún mago ni adivino podía interpretarlo hasta que llegó Daniel. Los seres humanos a veces cometemos el mismo error sabiendo que allí fracasamos, sabiendo que eso está equivocado. Aún así los seres humanos no aprendemos muchas lecciones en la vida. Daniel fue enviado por último, llamado por último. A veces somos así los seres humanos. Buscamos la solución a nuestros problemas por nuestros medios y nos acordamos de Dios ya cuando es nuestra última opción. Y bueno, para no ahondar en esos detalles, allí él dice, yo llamé a Daniel porque en él mora el espíritu de los dioses santos. ¿Qué cosa es lo que está queriendo decir Nabucodonosor? Tú eres diferente a todos mis magos. Tú sabías que Nabucodonosor tenía un panteón de dioses. Más o menos habían 1500 dioses allí en Babilonia. Marduk era el dios principal. Su templo era el Esagila. Y allí había colocado por lo menos 80 toneladas de oro para poder construir ese templo. Él era idólatra. Sin embargo, sus dioses no lo podían proteger. Sus dioses no podían revelar los misterios de la vida. ¿Cuántas veces Dios les mostró eso? Sin embargo, el ser humano es rebelde. El ser humano insiste en aquello que sabe que no está bien. Así es el ser humano. Se enterquece en su capricho. Quiere continuar con su vida despreciando la luz que Dios le da. Ahora, es interesante. En el versículo 17, en adelante, dice que cuando Daniel llegó, versículo 19, dice que él estuvo casi 1 hora atónito. Y allí le dice, mira, lo que yo te voy a decir no te va a gustar, pero yo te voy a decir. Una de las cosas que me encanta de Daniel es que él no disfraza el asunto. Él tiene que decir el mensaje que viene de Dios. Hay muchas personas que les gusta hablar solamente aquello que les gusta escuchar a la gente. Daniel no es así. Daniel es aquel que sabe que tiene un mensaje urgente y le da el mensaje. Y le dice, mira, querido rey, la interpretación que te va a dar no te va a gustar. Esto es como una ampolla, te va a doler, pero al final te va a hacer bien. ¿Y cuál es la interpretación? Aquel árbol que tú veías en tu sueño eras tú. Y te voy a decir que un día tú vas a perder tu dominio. Hoy estás en prosperidad, pero un día va a llegar la adversidad a tu vida. Y sabes, esto Dios lo va a permitir. Y Dios va a permitir, yo no sé cómo, Él lo va a permitir para que tú puedas perder tu dominio, tu poder, porque eso es lo que te impide reconocer a Dios. Eso es lo que te impide entregarte a Dios. Y qué cosa terrible, porque en la misma visión se dice que hasta que su corazón fuese cambiado, él tenía que pasar un tiempo con las bestias del campo. 7 tiempos significa 7 años. Y la historia bíblica y extra bíblica confirma de que un día Nabucodonosor adoptó un comportamiento de un animal. Él quedó loco. ¿Y cómo así? Tú sabes que por 7 años él dejó el palacio y se fue al campo. Sus uñas le crecieron, el cabello le creció, se comportaba como un animal. Hoy ya se conoce que esto es una enfermedad, esto es un desorden mental. Personas que adoptan la conducta de animales, algunos dicen que es licantropía clínica o boantropía clínica, donde el ser humano piensa que es un animal porque pierde la razón. Y durante 7 años estuvo en la mayor humillación, siendo el rey más poderoso, siendo el rey más temible. Un día él tuvo que experimentar el polvo de la derrota para poder reconocer a Dios. Y Dios lo permitió. Y tú puedes decir, ¿pero qué? ¿Acaso Dios no es cruel? ¿Dónde está el amor de Dios? Aquí está el amor de Dios. Préstame atención a lo que te voy a decir. ¿Qué harías tú para poder salvar a tu hijo de una tragedia?
Vamos a imaginar que tú sabes, esto es solo una imaginación, que tú puedes ver el futuro. Y tú sabes que mañana tu hijo al salir de casa va a sufrir un accidente y va a morir. Yo te hago una pregunta. ¿Qué cosa es lo que tú harías mañana temprano para impedir que tu hijo muera? Dime qué cosa es lo que harías. Llorarías, suplicarías, trancarías la puerta, le rogarías y aun cuando no entiende, hasta le castigarías porque lo amas. Porque tú no quieres que tu hijo muera. Tú no quieres perder a tu hijo. Y a veces Dios usa ciertas circunstancias en la vida para no perderte. Es mejor que aquí en la tierra tengas que llorar un poco, pero reconozcas a Dios y termines salvo. No importa si aquí en la tierra a veces tengas que perder un brazo, tengas que perder la salud, tengas que perder la pierna en un accidente, tengas que perder lo que más gustas en la vida. Pero Dios lo permite porque es la única manera de poder alcanzar aquel corazón tan endurecido. Es la única manera. ¿Y qué cosa es lo que Dios permitió? Que el dolor, que la adversidad, que el sufrimiento llegara a la vida de este poderoso rey. Una de las cosas que me impresiona es que el ser humano no escucha a Dios en la tranquilidad. El ser humano escucha a Dios cuando hay dolor. El ser humano escucha a Dios cuando está perdido. Por eso es que el dolor a veces es usado como el micrófono de Dios, como el megáfono de Dios para una persona sorda, porque es la única manera de que Él pueda entender. Es en las crisis donde el ser humano sabe que es frágil y busca fortaleza y refugio en Dios. Es en el dolor que el ser humano reconoce quién es Dios. Hace algún tiempo yo estuve visitando un hospital y ahí estaba visitando a una de las hermanas de la iglesia. Ella estaba pasándolo muy mal. Estaba con una enfermedad terminal, cáncer, en la fase 3. Cuando llegué hasta donde estaba ella, yo fui preparado allí con unos versículos de la Biblia para poder animarla, para poder fortalecerla. Entré con tanto cuidado, habían otros pacientes también cerca. Le dije, yo vine aquí para orar contigo. Yo vine aquí para pedir que Dios haga un milagro. Y yo quedé sorprendido, que ella agarró mi mano y me dice, pastor, Dios ya hizo un milagro en mi vida. Y yo sé que usted ha venido para orar, para que Dios pueda restaurarme. Pero yo por favor le voy a pedir que ore para que yo pueda descansar. Y sabe una cosa, ella juntó sus manos y me dijo así, bendito cáncer, bendito cáncer, bendito cáncer. Yo quedé perplejo y yo quedé un poco angustiado. Dije, alguna cosa extraña está sucediendo aquí. ¿Cómo es que el cáncer está acabando con su vida? Y ella puede decir que el cáncer es bendito. Y luego ella me contó la siguiente historia. Pastor, yo conocí de Jesús cuando era niño, cuando era niña. Yo fui a la iglesia con mis padres. Crecí sabiendo quién es Jesús. ¿Sabe una cosa? Un día me alejé. Un día me perdí. Un día me hundí en la vida. Y nunca más quise regresar. Y mi vida estaba bien. Tenía todo. Me casé con un hombre rico. Tengo buena casa. Tengo comodidad. Tenía todo. Y yo siempre escuchaba la voz de Dios por la radio, por la televisión, escuchaba por un libro, escuchaba por un pastor. Cada vez que pasaba frente a la iglesia adventista, mi corazón remontaba a aquellos años cuando yo era niña y tenía cierta nostalgia, pero nunca tomaba la decisión de volver. Todo me iba bien en la vida. ¿Para qué necesitaba de Dios? Yo estaba bien, divirtiéndome, bien en las fiestas. ¿Cómo iba a abandonar ese placer para volver a Dios? Hasta que un día el cáncer tocó mi vida. Y cuando el cáncer tocó mi vida, yo me estremecí. Cuando fui a los primeros exámenes, dije, no puede ser. Esto va a tener solución. Voy a pagar todo lo que quiera.
porque yo me voy a restaurar. Y veía que esto avanzaba y avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y un día me rendí a Dios. Y aquí en esta camilla, no importando si habían médicos o otros pacientes, yo me arrodillé y me entregué completamente a Dios y le dije: Señor, perdóname. Durante tanto tiempo me estuviste llamando. ¿Durante cuánto tiempo yo desperdicié mi vida lejos de ti? Mas ahora, por favor, perdóname, me entrego, yo vuelvo a ti. Y aquel día yo volví a Jesús. Y aquel día tomé la decisión de poder incluso nacer nuevamente a través del bautismo para el reino de Dios. Y sabe una cosa, hoy no tengo miedo a la muerte. Yo sé que estoy viviendo mis últimos días de vida. Y el único milagro que pido al Señor es que me conserve en paz hasta mi último suspiro. ¿Y sabe por qué le digo bendito cáncer? Porque gracias a este cáncer volví a Jesús. Gracias a este cáncer que despertó mi conciencia. Gracias a este problema yo pude reconocer de que estaba perdida. Si ahora muero no tengo miedo, porque yo sé que cuando Cristo regrese, me va a resucitar, me va a levantar del polvo. Pastor, ¿usted se da cuenta que hubiese pasado de mi vida si hubiese muerto sin este cáncer? Hubiese estado perdida. Por eso, bendito cáncer que tocó mi vida. Yo quedé pensando en cómo las circunstancias más adversas de la vida pueden tornarse en las mayores bendiciones cuando se trata de volver a Jesús. Yo estoy hablando para alguien que está pasando muy mal en este momento, para alguien que lo perdió todo, para una mujer que llora por la pérdida de su hijo, para un padre que llora, para un esposo, para una esposa. Estoy hablando para personas que perdieron todo a causa de la pandemia. Estoy hablando para personas que perdieron todo, perdieron familiares, perdieron amigos, perdiste todo, de la noche a la mañana. Y allí, probando el polvo de la derrota y del fracaso y del dolor, levantaste tus ojos al cielo y pediste ayuda a Dios. Dios no quiere que tú sufras, pero si por amor a veces puede permitir que el dolor toque tu vida para poder despertarte, lo va a hacer, porque Él no quiere que te pierdas eternamente. Mientras Nabucodonosor era el genio político y militar, mientras su reino era poderoso, mientras su vida tenía popularidad y éxito, él no reconoció a Dios, no escuchó la voz de Dios. Porque aquellas lecciones que no aprendemos en la prosperidad, lo aprendemos en la adversidad. ¿Y qué lecciones tenemos que aprender? Mira lo que dice el libro de Daniel capítulo 4, versículo 34. Al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y en lugar de maldecir a Dios, mira lo que dice: bendije al Dios Altísimo, le alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Versículo 36. En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta, mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas, sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo imagino a Nabucodonosor contando esta historia con lágrimas en los ojos. Un día yo quiero abrazar a Nabucodonosor en el cielo y quiero preguntarle muchas cosas. Especialmente ese momento cuando él levantó sus ojos al cielo. ¿Sabes? Los seres humanos estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos de nuestro Dios. El orgullo toma posesión de la vida. Los intereses personales, la riqueza y el dinero es colocado en lugar de Dios. Y sabes qué triste es cuando el ser humano da la espalda a Dios y cada vez se va hundiendo más. En el nombre de Dios, yo tengo una invitación para ti. El mensaje de hoy es: decide rendirte. Por favor,
ríndete a Cristo. Tú no puedes rendirte ante la vida. Ante la vida tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que sobresalir. Pero el único lugar donde tú ganas cuando te rindes es cuando te rindes a los pies de Jesús. Ríndete a Cristo antes que sea tarde. Ríndete a Cristo antes que las cosas se empeoren. Ríndete a Cristo. ¿Por qué sigues huyendo de Él? ¿Por qué sigues dando la espalda a Dios? ¿Por qué continúas en tu rebeldía? ¿Cuántas veces escuchaste una invitación como esta? Estoy hablando para alguien que fue cristiano y hoy necesita volver. Estoy hablando para alguien que ya estudió la Biblia y hoy necesita tomar esta decisión. Estoy hablando para ti, Raúl, para ti, Mario, para ti, María, para ti, Rosángela. Ríndete a Cristo. ¿Qué cosa estás esperando en la vida? Coloca aquí tu decisión. Decide rendirte. Decide estar a los pies de Jesús. Decide levantar tus ojos al cielo. Y así como Nabucodonosor puedas decir, alabo a Dios, glorifico a Dios, porque cuando levanté mis ojos al cielo, mi vida cambió, mi corazón fue transformado. Y Dios hoy quiere hacer el mayor milagro en tu vida. ¿Sabes cuál es el mayor milagro que Dios quiere hacer? Transformar tu vida. Esa vida destruida por el pecado, hoy puede ser una vida construida para el reino de Dios. Esa vida destrozada, arruinada, hoy puede ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios no conoce un caso perdido. Dios puede transformar tus hábitos, tus vicios, pero por favor deja tus obstáculos, deja tus excusas, ven a Jesús y ríndete a Él. Por favor, no sigas más esperando. Ríndete a Jesús. Entrégate a Jesús. No desprecies su amor. No permitas que pase más tiempo tu vida lejos de Dios. ¿No ves que ya te hundiste en la vida? En este momento yo te voy a invitar a contemplar el gran sacrificio de amor que un día Jesús hizo por ti y cómo eres capaz de poder despreciar su amor. Un día sus manos fueron clavadas en una cruz solo para pagar tu salvación. Un día Jesús dejó toda la gloria del cielo y vino a dar su propia vida para que tú tengas esperanza de vida. Por favor, no postergues más. Solo quiero preguntarte, ¿tendrás el valor de decir no a Jesús? ¿Podrás decir no a Jesús teniendo la oportunidad de decirle sí a Jesús? Aquí estoy, aquí me rindo. No desprecies su amor. Así como los brazos de Jesús se abrieron en una cruz, hoy están abiertos también para ti. Por favor, no le digas no. Yo voy a estar orando para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y por favor, coloca aquí tu nombre. Escribe aquí yo acepto. Quiero decirte una cosa. Un día quiero abrazarte en el cielo. Y allí junto a Cristo podamos celebrar la mayor victoria que en la vida tuvimos el día que nos rendimos a Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a entregarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a bautizarte? ¿Estás dispuesto a tener una nueva vida en Cristo Jesús? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque tu amor es grande e infinito. Gracias porque hoy podemos comprender por qué muchas veces permitiste situaciones difíciles en la vida. Mas hoy nos rendimos a ti. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud. Perdónanos, por favor. ¿Cuántas veces hemos renunciado a tu amor? ¿Cuántas veces te dimos la espalda? ¿Cuántas veces hemos ignorado? Mas hoy corremos a tus brazos. Aun cuando en nuestra vida hay marcas profundas, aun cuando tenemos vicios, aun cuando hay luchas, aun cuando no entendemos ni siquiera todo, mas hoy nos refugiamos en ti y hoy nos rendimos a ti y colocamos nuestra vida en tus manos, porque a partir de hoy queremos vivir para ti. Toma nuestro corazón, te entregamos nuestra vida y abraza a todas las personas que hoy tomaron esta linda decisión. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y coloque en tu corazón mucha paz. Nuestro mayor enemigo de la vida se llama pecado. Solo que detrás del pecado hay un enemigo mayor aún, que es el diablo, el enemigo de Dios. Él es el causante, el responsable del pecado. Y él usa o se disfraza en las cosas lindas de la vida para poder llamar nuestra atención. Y el pecado se ha convertido en el imán más agradable que existe en el mundo. En un imán que puede atraer a jóvenes, adultos, ancianos, niños, recién nacidos, a toda la humanidad. Parece que cada vez que el diablo se presenta de alguna manera disfrazada, es suficiente de que él pueda allí pararse para poder atraer a multitudes, a masas, a millones de personas. Ahora, es interesante que muchos tienen a este enemigo de amigo. No saben que están conviviendo con un asesino, que en algún momento va a terminar con su vida. En la Biblia, el pecado tiene muchos simbolismos o se representa de muchas maneras. Estoy recordando en este momento que allí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, una manera de representar el pecado es a través de una enfermedad incurable. En sí, en el pensamiento de esas personas, era que cuando una persona pecaba, como castigo de Dios, recibía la lepra. La lepra era una enfermedad terrible, era una enfermedad incurable, era una enfermedad que solamente llevaba un destino, que es la muerte. Sin embargo, habían tres cosas, o la lepra tiene tres características que asemejan tanto a este enemigo que todos tenemos, que se llama pecado. Y esas tres características hace que se convierta aún más en nuestro mayor enemigo. La lepra, por ejemplo, la primera característica que ésta tiene es que te insensibiliza. Quiere decir que llega un momento en que tú pierdes la conciencia, pierdes el sentir, pierdes. ¿Qué cosa perdía un leproso? Un leproso perdía el dolor, ya no le llegaba un momento en que la carne se caía de su cuerpo y esa persona no se daba cuenta. Esa persona moría, se caía a pedazos en la vida y perdía la sensibilidad. ¿Tú sabes que hay muchas personas que ya perdieron la sensibilidad? Ya perdieron todo tipo de sentimiento agradable. ¿Tú sabes que hay muchas personas que perdieron ese sentido especial, perdieron la noción, la conciencia de lo que es equivocado y de lo que es correcto? Hay personas ya insensibles. Entonces es una característica de la lepra. La segunda es que la lepra deformaba a la persona. Sí, porque llega un momento en que no solamente hacía que la persona esté cada vez más delgada o porque ya no podía nutrirse bien con lo que comía, deformaba a la persona, desfiguraba a la persona. Y es curioso que el pecado hoy llega a desfigurar a cualquier ser humano. Conozco personas educadas, personas con una capacidad interesante, personas inteligentes, personas que son la admiración de muchas otras personas, siendo consumidos y acabados por el pecado. Conocí a un doctor, a un abogado. Este hombre era un hombre muy brillante. Tenía allí un consultorio, tenía una oficina en el centro de la ciudad. Y allí la gente, para poder solicitarle sus servicios, estaba allí parada 1 hora, 2 horas, incluso se hacía alguna fila para poder conversar. Él tenía sus horarios y la gente le buscaba porque él era un brillante hombre. Él no perdía un juicio, no perdía un caso, brillante abogado. Sin embargo, a las 6 de la tarde, cuando cerraba allí su oficina, él se iba para divertirse un poco, esa diversión entre comillas.
y luego allí se iba a un bar para poder beber alcohol toda la noche, 2, 3 de la mañana. Ese hombre de terno, de corbata, de camisa blanca y limpia, de ropa fina, ese hombre brillante, ese hombre capaz, tú podías verlo a las 2, 3 de la mañana, tirado por una calle, allí con alcohol, lleno de alcohol, alcoholizado. ¿Cómo el pecado puede deformar a un ser humano? Y la tercera característica es que la lepra llevaba a la muerte, igual que el pecado. Solo que hoy te quiero hablar de ese destructor, cómo intenta ser nuestro amigo. Intenta engañarnos, porque detrás de ello está el diablo. El diablo es el mentiroso, es el estafador. La Biblia dice que desde el principio él miente. Él es el padre de la mentira. Ahora, ¿cómo lo consigue? Mira, vamos a abrir el libro de Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a descubrir cuál es la estrategia que tiene el diablo para presentarnos una cara diferente de lo que él tiene y poder destruirnos mediante el pecado. Ahí en el versículo 14 dice así: cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué cosa significa concupiscencia en la Biblia? Concupiscencia significa deseo. Entonces aquí está diciendo, cada persona tiene un deseo diferente. Y el diablo sabe cuál es tu inclinación. Si para ti la inclinación es el sexo, la pornografía, las mujeres, él no va a perder su tiempo tentándote de otra manera. Él sabe cuál es tu punto débil. Si para ti tu deseo es la droga, él no va a perder tiempo con otra cosa, te va a presentar droga. Si tu deseo es experimentar emociones nuevas, correr tras nuevas sensaciones, él no va a perder tiempo en otra cosa, te va a mostrar aquello que te llena de emociones momentáneas. Entonces la Biblia dice, cada uno es tentado conforme a su propio deseo. Ahora, hay dos palabras que me impresionan tanto en este versículo. ¿Y sabes cuáles son esas dos palabras? Dice, conforme a su deseo es atraído y es seducido. Ahora vamos a conversar aquí. Mira la estrategia maligna. Es por eso que este es nuestro peor enemigo, porque no nos damos cuenta, porque podemos convivir con el pecado. El pecado nos puede esclavizar, nos puede quitar la libertad, nos puede estar matando y nosotros estamos felices. Porque el diablo aprovecha y sabe cuál es nuestra inclinación, sabe cuál es nuestro deseo y hace dos cosas, atrae y seduce. Bueno, ¿cuál es tu máxima atracción que tienes en la vida? No lo sé, cada uno es atraído por diferentes cosas, diferentes formas. Pero ¿qué cosa es lo que más te atrae en la vida? Mira, aquello que te atrae en la vida, aquello a lo cual tú te inclinas, el diablo se disfraza con la mejor cara, con la más bonita, para que pueda robar tu atención. Y cuando tú llegas hasta donde él está, una vez que fuiste atraído, dice, él te seduce. ¿Entiendes cuál es el proceso? El proceso es que primero llama tu atención, despierta tu curiosidad y dices, ¿y qué de malo tiene? Y voy a ver qué se siente. Entonces, como ya se despertó la curiosidad dentro de ti, tú entras en ese terreno. Mira lo que hizo con Eva. Allí Satanás se presentó como una serpiente. Ya hablamos que la serpiente era el animal más precioso de toda la creación. ¿Qué cosa es lo primero que hizo? Trató de llamar su atención. Una serpiente que habla, un animal que habla. Entonces, Eva cuando dio un paso para poder matar esa curiosidad, entonces allí comienza la seducción del diablo.
Entonces, primero, sabe cuál es tu inclinación. Segundo, te atrae. Hay muchas personas que dicen, pastor, yo solamente quería saber cómo era y quedé atrapado. Yo solamente quería saber qué se siente. Yo solamente quería probar. No, yo no quería estar esclavo de la droga, del alcohol, del vicio, del cigarro, de la pornografía, del crimen, de la envidia, del rencor. No, yo no quería. Yo solamente quería ver. Así de lejos, de fuera. Ahora, cuando el ser humano da un paso en dirección al terreno del enemigo, no hay manera de poder retroceder. El diablo conoce su terreno. Él sabe cómo. Cuando tú das un paso hacia su terreno, Él sabe ya que tú vas a caer. Es por eso que la recomendación de Dios a Adán y Eva fue: no se acerquen. Querido, con el pecado no se juega. Al pecado no hay que acercarse, ni siquiera por curiosidad. Porque tú dices, a ver, voy para que me lean la mano, solo por curiosidad. Voy para ver qué se siente fumar. Voy para ver qué es una discoteca. Voy para probar qué es una droga. Es suficiente que tú puedas dar un paso en el terreno del enemigo y el diablo te seduce. No existe mayor seductor en el mundo que el diablo. Ya sabes de qué estoy hablando. ¿Quién es un seductor? Un seductor es alguien que insiste, alguien que es capaz de hacer todo por conquistarte. ¿Ya viste a hombres seductores? ¿Ya viste mujeres seductoras? ¿Qué cosa es lo que hacen para poder llamar y capturar tus sentidos? Entonces, el diablo dice que él sabe cuál es nuestra inclinación. Entonces nosotros somos atraídos y somos seducidos. Y luego, ¿qué cosa hace? Acaba con nuestra vida. Mira lo que hace el pecado. El pecado acaba con nuestra salud, acaba con nuestra familia, acaba con nuestros valores. ¿Por qué acaba con nuestra salud? Imagínate una persona que dice, voy a divertirme. Sacrifica una noche de sueño por estar allí en una fiesta. Sacrifica su salud, mata sus neuronas, destruye su salud y dice, yo me estoy divirtiendo. El pecado acaba y te deja cicatrices en la vida, cicatrices abiertas. El pecado roba tu libertad. Muchas personas piensan que son libres, pero están esclavizadas. Están allí metidas en una trampa. Finalmente, el pecado te mata. Ahora, yo quiero hablarte de un asunto muy serio. Hay muchas personas que llaman pecado a matar, a asesinar, a hacer daño a la gente. Y personas que dicen, no, yo no cometo pecado. Porque los pecados que yo tengo son pequeñísimos, son chiquitos, son insignificantes. Eso no me puede destruir. Querido, hoy te quiero mencionar que la Biblia dice para tener mayor cuidado con aquellos pecados que nosotros hemos aprendido a categorizar, porque nosotros hemos aprendido a eso, ¿verdad? Este es pecado grande, este es pecado pequeño. Quien mata con un puñal merece la cárcel. Quien mata con una palabra, pues todos matamos y no merece nada. Todo el mundo mata, entonces, ¿cuál es el problema? Que es una mentira. Eso es insignificante. Ahora, mira, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Mira lo que dice. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Una pequeña locura es quien puede destruir a un sabio. Una pequeña locura, un pequeño pecado, un pequeño agujero puede hundir un navío. Pequeño. Una gota de veneno puede matar a un ser humano. Una gota. Un pecado pequeño acariciado puede destruir para siempre tu vida. Cuídate de lo pequeño. Y mira lo que dice el libro de Cantares. Me encanta este libro. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Está luego de Eclesiastés. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice así: cazadnos las zorras, las pequeñas, que echan a perder las viñas. Qué interesante. Él no está preocupado por las pestes grandes, los animales grandes. Cacen las chiquitas, porque ellas se meten y tú no te das cuenta.
¿Cuáles son esas zorras pequeñas que nosotros necesitamos destruir en la vida? La primera vez que menciona la palabra zorras aquí en la Biblia, encuentro a Sansón cuando quiere vengarse de sus enemigos o cuando quiere pagar a sus enemigos. Dice que va al campo y caza 300 zorras, es decir, él lo hizo por venganza. Entonces, la venganza puede ser una zorra, puede ser un pecado, puede ser un destructor. La vanidad, el egoísmo, el orgullo, el menosprecio, la envidia, la mentira. Yo te puedo mostrar bíblicamente cómo todas estas cosas pequeñas pueden destruir al ser humano y el ser humano aprendió a convivir con ellas. Y no se da cuenta que está mal, no es consciente de eso. La Biblia dice, cuídate de aquello que es pequeño. Es por eso que David decía, examíname, oh Dios. Es decir, ayúdame a identificar aquello que es pequeño, porque lo grande yo puedo saber. Tú puedes estar criticando allí a alguien que está hundido en la droga, pero tu corazón está con envidia. La droga le está acabando a ese muchacho, pero la envidia te está carcomiendo a ti. Tú puedes ver a un asesino, alguien que manchó sus manos con sangre. Él está pagando una culpa, una condena, pero a ti el orgullo está aprisionando tu corazón. Ahora, mira lo que dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 19, versículo 12. Este es un texto de oro, maravilloso. Salmos 19, 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Y sabes qué dice David? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Es decir, líbrame de aquellos pecaditos, de aquellos que yo no los veo, de aquellos que yo ya me acostumbré a acariciarlo en mi vida. Miento de vez en cuando, defraudo de vez en cuando, soy deshonesto a veces, de vez en cuando, pero yo ya me acostumbré que llega un momento en que yo ya no tengo conciencia culpable y aprendí a convivir con eso. Y eso puede acabar tu vida. Y en este momento, como en cada programa, yo quiero hablar contigo. Y vamos a hablar así de corazón a corazón, de amigo a amigo. Todos los seres humanos tenemos esas zorras pequeñas. Tenemos esos pecados pequeños. Aquellos que parecen inofensivos, pero que el diablo ha logrado tener un espacio en el corazón. Un clavo pequeño, algo insignificante, pero es suficiente como para poder destruir nuestra vida. Entonces, en este momento, vamos a pedir a Dios que nos examine, que abra nuestros ojos, que nos haga ver aquello que está impidiendo nuestro crecimiento, aquello que nos está separando de Dios. ¿Cuáles son aquellos pecados acariciados que tienes? Aquellos que nadie los ve, aquellos que solamente tú conoces, aquellos pensamientos promiscuos que tienes, aquellas inclinaciones que nadie conoce, aquello que está escondido en tu cerebro y nadie más puede conocer sino solamente tú. Aquellos pensamientos suicidas o homicidas, aquellos pecados tienes que abandonarlos ahora y pide a Jesús que Él pueda ayudarte. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, tú eres la única medicina para todos mis problemas. En este momento quiero que puedas ayudarnos a identificar aquellas pequeñas cosas que nosotros llamamos, pero sin embargo son tan destructoras que pueden llevarnos a la muerte. Queremos que Jesús pueda entrar en nuestro corazón y pueda limpiarnos de todo pecado. Queremos arrepentirnos y abandonar aquellas cosas para ser libres en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hoy te quiero invitar, como siempre, para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Ngisho siloni sikhula sibaleleke okweni balakangamanga
iphephezelulaka babiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathela intukuthelo yami umlilo webhubule eshiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba isimpaphe ezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawukholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku i-Phoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokushaya inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni bolakhangamanga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wegubhula ishiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukhuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi